Hola, estamos en la tertulia sobre educación a distancia de la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta ocasión vamos a platicar sobre uno de los proyectos más interesantes que tiene la universidad. El bachillerato es un momento muy importante en la vida de todas las personas, es la transición, la adolescencia, se toman muchas decisiones importantes y en el caso de la universidad contamos con un bachillerato a distancia, que es b.unam. Entonces, en esta ocasión vamos a comentar varios aspectos de la historia y del estado actual de este fascinante proyecto. Y para ello contamos con varios invitados que participarán en los bloques del programa, viéndolo desde diferentes perspectivas, desde diferentes lentes, desde diferentes aristas. Entonces, en este primer bloque vamos a ver qué es el bachillerato UNAM, el bachillerato a distancia de la UNAM, cómo se originó, qué semillas se sembró y en qué terrenos floreció. En esta primera ronda contamos con la doctora Guadalupe Vadillo, la doctora Jackie Bucio y el maestro Raimundo Velázquez. Pues les pediría, empezando por Lupita, cada uno si se presenta y responden, comentan qué es esto del bachillerato UNAM y de dónde salió. Lupita. Gracias. Soy Guadalupe Vadillo, soy fan de la educación en línea y más del bachillerato a distancia. He tenido el gusto de participar en este programa desde su creación, desde la primera idea que se tuvo acerca de él y junto con un equipo plural, maravilloso, lleno de talento, se fue conformando la primera versión que pasó a los diferentes cuerpos colegiados y fue aprobada finalmente en 2007. Desde entonces sirvió a mexicanos en el exterior, pero fue tan interesante la propuesta que diferentes gobiernos estatales en México y algunas universidades públicas se interesaron por ofrecerlo certificando sus estudios. Después también fue importante que se anexaron escuelas particulares a través de la DEGIRE de la UNAM, quien está a cargo del proceso de incorporación de escuelas particulares. Así es que se trata de un proyecto muy novedoso que creemos que ha cambiado la fisonomía y la concepción misma de este nivel educativo en México, porque se introdujeron asignaturas interdisciplinarias, un menor número de asignaturas, pero viendo absolutamente todo lo que se debe ver en este nivel educativo. Muchas gracias, Lupita. Jackie. Pues un privilegio de verdad trabajar y haberme formado en el bachillerato a distancia desde ser asesora de las asignaturas que, como comenta Lupita, son interdisciplinarias. Y otra de las innovaciones del bachillerato a distancia es que solo se toma una asignatura a la vez y es un elemento que siempre sorprende porque esto permite que los estudiantes se concentren en una sola asignatura. Fue una semilla, creo, muy exitosa. Y para los maestros también es un nivel de formación y una exigencia académica muy, muy alta. Entonces, el bachillerato a distancia tiene muchos puntos de innovación que iremos comentando, me parece, a lo largo del programa, pero nos ha hecho crecer a los profesores que hemos tenido la fortuna de trabajar aquí en conocer nuevas formas de enseñanza, en que enseñar a distancia es posible. Cuando nos dicen, hay un bachillerato en línea en la UNAM, sí, y sí es posible enseñar a distancia, sí. Lo hemos vivido por ya más de una década y esperamos que todo el mundo conozca esta oferta y se enamore de ella. Muchas gracias, Jackie. Raimundo. Con un gusto saludarlos. Sí, bueno, un servidor, profesor de bachillerato desde hace 25 años en la Escuela Nacional Preparatoria. Y bueno, también tuve la suerte, fue un honor para mí y un gran orgullo estar trabajando, colaborando durante un periodo de mi vida administrativa en el bachillerato a distancia. En 2015 tuve la oportunidad de ingresar ahí y bueno, sí fue una experiencia extraordinaria. Quiero decirles que algo que a mí me impactó es que es un modelo educativo poco conocido en la propia universidad.
Nosotros lo conocíamos porque se nos presentó en su momento, tanto a la Escuela Nacional Preparatoria como al colegio. Sin embargo, en ese momento aún no tenía este auge y esta difusión que ahorita, dada la situación que estamos viendo, goza. Y me parece que es una de las alternativas que en estos momentos tendremos, y no solamente para esta situación de emergente que estamos atravesando, sino de aquí al futuro. También considero que la modalidad en línea, la modalidad de distancia, es una modalidad que poco se conoce, que poco se ha apreciado. Consideran muchos que es una opción de segunda cuando no lo es. Es una modalidad distinta para un perfil específico de estudiantes. Entonces, para mí fue muy grato y muy enriquecedor dentro de mi formación académica, pero también como parte del equipo de gestión que me tocó trabajar con el maestro Ernesto García Palacios en un periodo de la vida, en un periodo pequeño de la vida del bachillerato a distancia, a quien, en verdad, a todos los que colaboraron en ese momento con un servidor, les guardo un gran aprecio, una gran admiración. Un gusto estar con ustedes y poder hablar de nuestro querido bachillerato a distancia, nuestro tercer plan de estudios de bachillerato en la Universidad Nacional, además de el de la Nacional Preparatoria y el del Colegio de Ciencias y Humanidades. Hay que resaltar eso. En la UNAM tenemos 3 planes de estudio de bachillerato y el BUNAM es uno de ellos. Muchas gracias, Raimundo. Es que en esta época de la pandemia, el buscar opciones de estudio que tengan experiencia en educación en línea, que hayan sido creadas con ese espíritu, con esa filosofía, con esa mapa de ruta curricular, de planes y programas de estudio, de entrenar y formar a los maestros para que puedan participar de una manera ágil en esta modalidad, es un reto fascinante, ¿no? Y si tú paras a alguien en la calle y le preguntas de los bachilleratos de la UNAM, como ya decías, habitualmente conocen el CCH y la Escuela Nacional Preparatoria. Entonces es importantísimo difundir esto porque una de las riquezas del modelo que nos van a comentar a lo largo del programa es que ha nacido de una forma dinámica, progresiva, avanzando, innovando, ¿no? Y del bachillerato ya, como lo dije al principio, nada más acordémonos de nuestros años del bachillerato, está lleno de memorias de todo tipo, hablando de decisiones y de experiencias, pero cuando alguien contrata a una persona, es poco usual que le pregunte dónde hiciste el bachillerato. Mas, sin embargo, el bachillerato es tremendamente decisivo de qué carrera vas a escoger, a qué te vas a dedicar el resto de tu vida. Pues, brevemente, Lupita, algún comentario sobre la situación del bachillerato en línea de la UNAM ahorita en plena pandemia. Después de recibir tantísimo del bachillerato presencial que nos ayudó a generar este bachillerato a distancia, pues de repente ya nos volvimos populares por la pandemia. Entonces hemos compartido con mucho gusto lo que hemos aprendido tanto al leer y al estudiar el tema, como al desarrollar todos estos años este bachillerato. Porque entendemos muy bien cómo es esta modalidad y cómo es que es posible y es totalmente factible por muchas cuestiones, muchas facilidades, muchas funcionalidades y toda una experiencia y toda una teoría que sustenta la educación en línea para este nivel educativo. Tenemos estudiantes desde jovencitos en edad de cursarlo hasta adultos, incluso adultos mayores. Y la modalidad en línea y nuestros grandes maestros, tanto asesores o profesores en línea, como los tutores y consejeros que dan pie a atender toda la parte socioemocional, motivacional y demás, pues todos ellos generan la posibilidad de que se den aprendizajes maravillosos. Así es que, de alguna manera, nos hemos convertido un poco en asesores de escuelas presenciales, de maestros individuales que nos dicen, híjole, yo de repente estoy aquí en esta situación difícil en donde no conozco muy bien cómo hacer las cosas, platícanos un poco. Y pues para eso nos hemos preparado mucho, porque el bachillerato a distancia de la UNAM abrió todos sus contenidos a través de las unidades de apoyo para el aprendizaje, las famosas guapas del bachillerato a distancia UNAM, en donde está pues lo esencial que se ve en este nivel educativo. Y eso lo pueden usar
todos los bachilleratos, todos los maestros, todos los estudiantes y el público en general que quiere ser más culto o profundizar en algún tema, porque son una verdadera delicia. En unos 15 minutos uno se da cuenta de un tema completo y también puede autoevaluar su conocimiento. Así es que, pues, es una situación de privilegio el poder ser solidarios con todos y poder compartir la experiencia que hemos tenido, todos los aprendizajes a lo largo de estos años, que han sido muchos, en donde hemos tenido la oportunidad de platicar y convivir y trabajar y nutrirnos de gran cantidad de talentos. Así es, muy bien, Lupita. Pues la idea es ver este modelo que inspire y que sirva de ejemplo. Y esta propuesta implementada como modelo inspirador que francamente ha sido de estas cosas que no se hacen mucho ruido, pero que en los hechos realmente ha aterrizado muchos de los conceptos que soñamos en educación, de combinar cosas, lograr la transdisciplinariedad y avanzar en un aprendizaje más profundo de los estudiantes, tendiendo al aprendizaje personalizado, ¿no? Y aplicándolo. Pues en este último bloque contamos con la presencia de nuevo de la doctora Guadalupe Vadillo, la directora del programa de bachillerato a distancia de la UNAM, y con la doctora Jackie Bucio, para tener unos comentarios finales. Yo les preguntaría, en esta fase en la que se encuentra el bachillerato a distancia, ¿cómo ven el futuro inmediato y a largo plazo? ¿Cómo se abordarán los diferentes pensamientos que plantean en su modelo curricular, los lenguajes? ¿Qué frutos esperan cosechar en esta metáfora de la semilla y las múltiples semillas que están dando frutos en muchos lugares del mundo? ¿Y qué hacen los consejeros, estas personas que son indispensables en el proceso? Pues, Jackie, si quieres empezamos por ti. Con gusto. Pues algo que no queremos dejar de mencionar y que es muy importante para nosotros en este aprendizaje de renovación curricular es que también renovamos la misión. Y para nosotros es imprescindible que todos abracemos esta misión. Y es aquí, cada aprendiz construye una sólida cultura fundamental para pensar y transformar el mundo. Eso es lo que queremos lograr con este programa. Y nos emociona muchísimo tener ahora asignaturas. Por ejemplo, una de nuestras materias más disciplinares era literatura. Había sido una materia que no había adoptado ni abrazado la interculturalidad del todo. Y ahora la estamos transformando en literatura y narrativa transmedia, porque consideramos que esta forma de transmitir los aprendizajes está en la vida de los estudiantes, no solo de los estudiantes del mundo, y queremos que nuestros aprendices tengan la habilidad de manejar diferentes lenguajes para transmitir ideas, para transmitir pensamientos. Y también en esta misión hay algo muy importante. Todos nos concebimos como aprendices. Esto de cada aprendiz quiere decir todos los que colaboramos, los asesores, por supuesto los estudiantes, la parte del laboratorio de tecnología que nos ayuda construyendo los materiales. Todos estamos aprendiendo, los administrativos, los funcionarios. Estamos en un proceso de constante aprendizaje y todos queremos pensar y transformar el mundo. Entonces, ese es el sentido de esta transdisciplina que también, que no solo está en los contenidos, sino permea a todos los que participamos en el bachillerato. Muy bien, Jackie. Lupita. Pues yo diría, para complementar esta idea, nosotros, por ejemplo, cuando tenemos un problema, además de levantarnos temprano los lunes en la mañana y tener nuestra junta de sprint de creatividad muy tempranito para resolver un problema específico, también tomamos algún curso. Nos inscribimos en un MOOC todos y pensamos y resolvemos. Así es como, por ejemplo, resolvimos el asunto de el inglés en nuestro bachillerato. En el programa actual solamente hay 2 asignaturas de inglés y la verdad de las cosas es que en nuestras evaluaciones, en el seguimiento de egresados, en el seguimiento de estudiantes en activo, pues nos dimos cuenta que no era muy bueno, que era una estrategia tener solo 2 de las 24 asignaturas dedicadas al inglés, no generaba un dominio del idioma. Entonces decidimos hacerlo permanente, el aprendizaje del inglés en las 24 asignaturas, y nos enfrentamos al problema de que cómo le hacemos si todo el mundo ha tomado cientos de intentos de
por aquí, por allá para aprender inglés y muchos no han podido desarrollarlo. Entonces decidimos hacer una telenovela al tomar un MOOC sobre narrativa transmedia exactamente. Y entonces, ayudados incluso con un chico de servicio social que nos ayudó a sistematizar la información, y entre todos hicimos un guión de una telenovela en inglés, en donde con capítulos de solo 5 minutos, pero de esos que pican a la gente y que no la pueden dejar de ver, pues se presenta uno cada semana a lo largo de los 2 primeros semestres del programa, y esperamos que con eso de verdad se enganchen y además pues revisen todos los contenidos que hay en todas las asignaturas. Muy bien, Lupita. ¿Qué le dirían a nuestra audiencia? ¿Dónde pueden saber más del bachillerato a distancia de la UNAM, del camino de ingreso al mismo, de su potencial y este proyecto tan increíble que hemos comentado en el transcurso del programa? ¿Dónde pueden saber más? Y también, para concluir, si nos pueden comentar algo de en dónde ven al bachillerato a distancia dentro de 3, 4, 5 años. Jackie, otra vez. Bueno, pues nos encantaría que permeara a tener más relación con la parte presencial, y creo que eso se está cocinando, se está logrando. Queremos que todos puedan beneficiarse de esta vocación por lo abierto que tenemos, ¿no? Nuestros materiales están ahí. De hecho, ya todo el mundo puede consultar las guapa que mencionábamos al inicio. Tenemos unas comunidades preuniversitarias que están sirviendo como lazo entre la licenciatura y el bachillerato, y sirven para que quienes están eligiendo carrera puedan estar seguros de que esa es la carrera que desean, y además que tienen los conocimientos para tener un exitoso primer año y evitar justamente lo que decíamos, la deserción. ¿Dónde nos vemos? Pues en que cada facultad tenga su propia comunidad preuniversitaria. Nos vemos en que este modelo sea conocido y en que podamos compartir y seguir aprendiendo, seguir mejorando esta metodología de aprendizaje a distancia, que hay técnicas, que hay teoría, y seguir haciendo una difusión de que la educación en línea es posible y que tiene grandes, enormes ventajas para llegar hasta donde el estudiante lo necesita. Muchas gracias, Jackie. Lupita. Pues para contestar, que lo dejé en el tintero un poquito, la parte de quiénes son los consejeros. Los consejeros son esta figura maravillosa, expertos en psicopedagogía, que se encargan de detectar dificultades de aprendizaje en algunos estudiantes que los presentan, y de resolverlos con ellos mismos y con el trabajo colegiado con los asesores correspondientes. También ellos están muy al pendiente de factores motivacionales, socioafectivos, que pueden afectar la estancia del estudiante dentro del programa. Así es que nuestros consejeros, que utilizan un modelo basado en psicología breve enfocada en soluciones, pues trabajan de esta manera rápida, eficiente, en donde el propio estudiante genera un plan de solución para seguir adelante con sus estudios y para ser muy exitoso. Muy bien. Y entonces, para saber de esto, sé que esto de decir las páginas de internet en un programa a veces es medio incómodo, pero si yo quiero saber, caray, ¿dónde busco información de esto? ¿A dónde les dirías que entraran, Lupita? Si pueden entrar al sitio del bachillerato, es BUNAM, B de bachillerato, unam.unam.mx. Esa es una manera muy directa de tener información, y también dentro de la Revista Mexicana de Bachillerato a Distancia, que actualmente dirigimos, hay muchos artículos al respecto, así es que pueden enterarse desde la visión de estudiantes, de asesores, de consejeros, de diseñadores. Entonces creo que pueden tener una visión muy completa de cómo está nuestro bachillerato, cómo ha sido investigado y cuáles son los resultados de esas investigaciones. Muchas gracias, Lupita. Pues es importantísimo que proyectos como este, que de alguna manera revelan la genuina vocación social de las universidades públicas en nuestro país. Todas las vidas que ha tocado el bachillerato a distancia. Hace rato me puse a ver en YouTube testimonios de graduados del bachillerato a distancia y son experiencias muy conmovedoras, ¿no? Yo creo que cada persona que se toca y que después se disemina todo en todos sus
seres queridos y conocidos y en dónde trabaja, con quienes interactúa, de alguna manera producen esta gran cadena de efectos educativos donde uno no puede decir en dónde termina, ¿no? Y es parte de lo que hacemos en las universidades públicas y en particular en nuestra universidad. Muchas gracias, doctora Lupita Vadillo, doctora Jackie Bucio, y a todo el equipo que participó el día de hoy con sus comentarios. Nos han dejado muchas lecciones, muchas ideas, nos han inspirado para seguir adelante. El bachillerato a distancia como proyecto institucional se ha convertido en un semillero de estudiantes que van caminando a lo largo del proceso educativo y de su desarrollo como personas, contribuyendo a la sociedad. La vocación social profunda de las universidades públicas y en particular de la UNAM contribuyen a que proyectos como este cristalicen y formen parte de esta constelación del sistema educativo nacional que tanta falta nos hace en estos momentos de la pandemia. En suma, el bachillerato a distancia de la UNAM seguirá creciendo, seguirá desarrollándose y seguirá siendo un ejemplo y una inspiración para los demás bachilleratos de nuestro país y del resto del mundo. En esta ocasión estamos platicando el tema de la modalidad híbrida. Y la palabra híbrida a mucha gente le cae gorda, ¿no? No sé, ya ven que híbrido quiere decir esto de que procede de dos individuos de distintas especies, y es esto de utilizar términos generados en otros lenguajes, en otros idiomas, y tratar de apropiárnoslos en el lenguaje español. Entonces, continuando con el primer bloque, en la definición, en el uso de estas palabras, pues, ¿qué nos podrías decir, Pilar? Bueno, pues mira, has comentado exactamente una de mis preocupaciones en términos de qué términos usamos para designar qué cosas. En pedagogía es muy común que tomemos términos de aquí y de allá o que sigamos generando, inventando nuevos conceptos para prácticas que ya tenían una denominación, que ya tenían una manera de conocerse y que finalmente vuelven a meter a la disciplina misma y al campo mismo educativo como en procesos de discusión que a veces llevan pues sí, a conclusiones convenientes para todos, que ya nos entendemos, y en otras ocasiones nos llevan a utilizar pues términos variados para procesos similares, y entonces creamos babeles educativas, ¿no? En términos de a qué nos referimos cuando decimos tal o cual término. Como mencionabas al entrar ahora en este bloque, pues la idea de tomar un concepto como híbrido, de campos que vienen de la biología, de lo que sería un campo de la combinación de individuos, sujetos de distintas especies, que a veces tienen la posibilidad de no resultar productivos, ¿no? El caso de el caballo con la mula, y entonces tenemos a un sujeto que ya no puede reproducir a la especie misma, ¿no? Entonces, ahí son como ese tipo de connotaciones que creo que deberíamos de pensar más adecuadamente desde los propios idiomas en los que se está trabajando y en los que nos estamos poniendo de acuerdo, y por otro, en una posibilidad realmente de una caracterización, de una especificidad cada vez mayor, porque podemos hablar de educación mixta y esto significa muchas cosas, combinar la presencial con la abierta, o bien mixto en términos de utilizar procesos de, pues no sé, de presencialidad, pero al mismo tiempo de combinarlos con procesos en línea, y en fin, y entonces creo que en este momento, dada la evolución que se ha dado y el aceleramiento que ha generado la pandemia en este ámbito, tenemos que empezar a ser cada vez creo que más específicos y particularizar a qué nos vamos a referir cuando hablamos de educación abierta, educación a distancia, educación en línea, educación virtual, educación mobile learning, por ejemplo, ¿no? Educación móvil, educación ubicua, etcétera. Entonces tenemos que ir como definiendo toda esta conceptualización con mayores precisiones, de tal manera que podamos entendernos y que podamos ser más productivos en la parte conceptual y teórica, a final de cuentas, ¿no? Entonces ganamos en términos de entendernos mejor y ganamos también en términos de aportar al campo educativo, en términos de tener un glosario cada vez más amplio, pero al mismo tiempo cada vez más específico cuando nos referimos a prácticas que tienen características particulares, ¿no? Ese sería como un comentario. Sí, muchas gracias. Es que el uso de las palabras luego cómo se va permeando con los usos y costumbres de la sociedad. Hace rato usé el verbo googlear, que hace algunos años
quién sabe qué me hubieran dicho, y ahorita todo el mundo sabe a qué me refiero. Sí, sí, sí. Entonces, retomando esto, pues el término que están utilizando muchos líderes de opinión, funcionarios y que sale en los medios masivos de comunicación es de modalidad híbrida. Y nos guste o no el término, sí nos tenemos que poner más o menos de acuerdo en qué nos referimos con esto. Y yo les preguntaría primero a Elsa y después a Laura, pues, ¿cuál ha sido la situación o cuál es la situación actual de esta modalidad llamada híbrida en las universidades mexicanas? ¿Y qué impacto está teniendo la pandemia y va a seguir teniendo en la implementación o uso de esta modalidad? Empezamos contigo, Elsa. Muchas gracias. Pues en realidad ha sido de gran impacto y yo creo que un impacto benéfico. Los que nos dedicamos a la educación mediada por tecnología, hemos estado luchando muchos años por incorporar estas nuevas modalidades y que se reconozcan como una educación de calidad, no por estar fuera o porque se lleve el proceso fuera del salón de clases, era de menor calidad, ¿no? Y todo lo que hemos hecho para el desarrollo y evolución de los programas mismos, ya sea en una modalidad híbrida o mixta, o inclusive lo que hemos hecho en línea o virtual. Sin embargo, la pandemia vino a acelerar muchísimo. En ocasiones, los que estamos en este medio decimos que lo que se está llevando a cabo no es educación a distancia o educación en línea propiamente dicho, pero ya estamos en este barco, entonces hay que aprovechar la oportunidad y realmente, como dice Pilar, o sea, hay que ponernos de acuerdo en los términos y hacia dónde vamos para que todos más o menos entendamos lo mismo. Y no solamente docentes, sino también los gestores y quienes toman decisiones para que nos den esta directriz, ¿no? Nos fuimos a una educación remota en emergencia. Después ya con el verano pudimos planear más o menos qué vamos a hacer. Se tomaron diferentes decisiones en las escuelas, pero viendo hacia el futuro, y como bien dice Pilar, tenemos que planear si va a ser esta educación mixta. Yo creo que llegó para quedarse, o esta modalidad híbrida llegó para quedarse. Nada más habría que jugar con la presencialidad y con el tipo de ambiente que los vamos a apoyar, y vamos a decir también si estamos síncronos o asíncronos. Y en algunas universidades yo he escuchado que ya están poniendo cañones en todos los salones. Entonces vamos a regresar a una modalidad mixta con alumnos in situ y alumnos remotos. Entonces también va a ser otra forma de la propia educación o de la modalidad híbrida, ¿no? Ya dentro de lo híbrido que ya traíamos, que todos sabíamos que era lo presencial más una plataforma o actividades fuera del aula, ahora estamos encontrando dentro de la misma modalidad diferentes combinaciones que nos van a ayudar a sortear estos eventos y el que los chicos sigan tomando las clases y podamos seguir en vivo, ¿no? Muy bien, Elsa, muchas gracias. Pues Laura, ¿qué comentarios te merece el tema? Bueno, yo creo que en los centros urbanos, desde hace ya tiempo y ahora con mucho más fuerza, ya la docencia estaba acompañada por un componente virtual, como lo han comentado tanto Pilar como Elsa, y en buena medida estos fueron incorporados desde un corte economicista para reducir costos inicialmente y una opción para introducir de manera gradual las tecnologías de la información y la comunicación a la práctica docente. Sin embargo, no todas las instituciones, y aquí vamos a hablar de lo que está fuera de estos centros urbanos, cuentan con los recursos técnicos o financieros para su implementación. Ahora que llega la emergencia por COVID-19, no todos estábamos acostumbrados a utilizar esta modalidad y nos coloca en una situación de emergencia el adaptarnos a las demandas actuales. Nos obliga a realizar
una planeación diferente de nuestras actividades y a reestructurar y adaptar nuestro material didáctico, nuestra bibliografía, para que sea asequible para nuestros alumnos. Uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos ahorita es que aún y cuando la creación y uso de bibliotecas digitales ha ido en aumento, es aún muy incipiente si se compara con los acervos existentes en espacios físicos para consulta en sala o en préstamo a domicilio. Entonces, este es uno de los grandes retos. Creo que la pandemia efectivamente lanza esta modalidad a la luz pública para quedarse y ha traído beneficios de dar a conocer diversas herramientas tecnológicas que han reducido un poco esta resistencia que tenemos los docentes a incorporarlas a nuestra práctica. Ahorita la videoconferencia es una parte medular de prácticamente toda la docencia en el mundo, ¿no? Entonces, nos brinda flexibilidad, el acceso a las tecnologías, optimizar recursos, aprovechar las sesiones en el aula, estar conscientes sobre los métodos de estudio que estamos dando a los alumnos para que se apropien del aprendizaje. Y bueno, pues, de igual forma, esto igual abre un parteaguas y voy a hablar desde esta parte económica de mi formación de licenciatura. Quizá nos permita generar políticas públicas para seguir ampliando esta oferta educativa a personas que por limitaciones de tiempo y espacio no tenían posibilidad de acceder o accesar a estudios universitarios. Gracias, Laura. Pues sí, hay varias personas que dicen que lo híbrido ya existía desde hace varios años, pero no le habíamos puesto el nombre y era poco usual que una universidad dijera, utilizamos la modalidad híbrida. Predigo que en el año 2021 todas las universidades lo van a poner en sus anuncios. Aquí somos híbridos o mezclados o blended en inglés, que se oye más cool. Estamos en la tertulia sobre educación a distancia de la UNAM, platicando sobre el interesante tema de la modalidad híbrida, combinada, blended learning, todos los sinónimos que ya han escuchado en el transcurso de la discusión. Pues yo le preguntaría a Pilar, ¿hacia dónde crees que vaya esto de la modalidad híbrida o de las diferentes modalidades? ¿Y qué pasará en el futuro inmediato? ¿Cómo ves, Pilar? Pues yo creo que sin lugar a dudas, y no solo derivado de la pandemia nos ha empujado, pero ya hay una tendencia clara en los sistemas de educación en general y educación superior con mayor razón, dado el tipo de estudiante con el que se trabaja, con el que está interesado per se de participar en procesos de formación. Creo que nos encontramos ya en un proceso de una mayor flexibilidad y de una apertura en todos sentidos para que se haga uso de modalidades combinadas, ¿no? Definitivamente yo insisto en que la UNAM tiene como esa visión, o ya íbamos encaminados hacia ello cuando de repente apareció esta situación y nos vimos forzados a hacer como otro tipo de tareas, pero lo que viene va hacia allá desde mi perspectiva, ¿no? Lo que tenemos que definir con toda claridad, me parece, tiene que ver más con exactamente analizar los procesos de cambio organizacional, de cambio curricular, de cambio en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en términos de hacer un análisis colegiado en el que efectivamente quienes participamos en los campos, en los distintos campos de conocimiento, nos sentemos a dialogar y nos sentemos a plantearnos hacia dónde nuestras propias disciplinas, las carreras en las que estamos formando a nuestros estudiantes, el tipo de perfiles con los que queremos que salgan dependiendo de cada institución y de a qué apuesta en términos de la relación que va a tener con su ámbito de trabajo, con la sociedad misma, se vean obligados, se vean llevados
llevados hacia prácticas más virtuosas. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, no es lo mismo enseñar matemáticas que enseñar economía, que enseñar pedagogía, que enseñar medicina, etcétera. Cada campo disciplinar tiene como sus propios procesos y sus formas de combinar, de hacer estas combinaciones, de esta pues, posibilidad de combinar lo presencial, aunque no, sé que la idea de presencial está en todo, pero esta idea del cara a cara, a mí no me gusta usar el término tradicional porque creo que no refiere específicamente mucho a nada, sino más bien de esta posibilidad de estar cara a cara, combinado con formas de trabajo a distancia, con formas de trabajo mediadas por tecnología, en fin, pero en aquellos ámbitos, en aquellos aspectos en los que esto sea deseable, que sea factible y que no merme la formación del estudiante. Entonces eso lleva realmente a un análisis de quienes ya hemos sido formados, de quienes ejercemos las profesiones, viendo el ámbito profesional en el que se van a desarrollar nuestros estudiantes al egreso, etcétera, para ponernos a discutirlo en una perspectiva general, desde el aspecto del modelo educativo hasta el aspecto de las prácticas pedagógicas que se puedan dar y qué herramientas, qué, pues, podríamos decir, qué aplicaciones, qué plataformas pueden ser de buena, de mayor utilidad por la buena posibilidad que nos brinden para hacer esta formación, ¿no? Para mí el estudiante es el que está en el centro y es el que tendríamos que tener como meta de qué hacer, qué combinaciones son factibles sin perder lo que tenemos en mente para su formación como profesionistas. Gracias, Pilar. Elsa, ¿algún comentario final, una reflexión final? Sí, muchas gracias. Pues, como decía Pilar, yo sí me quedo con esto, el cómo las academias podamos o puedan identificar esta combinación. Ciertamente cada disciplina es diferente, pero tú hace rato lo decías, el que un docente se ponga de acuerdo y en una academia dejen o liberen sus horas es todo un tema, pero creo que sí podemos hacer este ejercicio, lo deberíamos de llevar a cabo e identificar cuáles son las asignaturas, un poco como lo decía esta chica, ¿no? Las asignaturas teóricas, estoy muy bien, estoy aquí en casa, pero yo tengo visualizado que las prácticas me voy a ir al salón de clases, ¿no? Entonces, desde ahí empiezas a hacer una serie de combinaciones y no solamente en la reflexión de los propios docentes, de analizar realmente la currícula y cómo están los programas para ver qué se puede quedar dentro del salón de clases y en esta presencialidad mediada por tecnología o no, y qué se puede llevar a cabo en el trabajo independiente del alumno y totalmente asíncrono, ¿no? Y apoyado por tecnología, aunque también tendríamos que tener estas estrategias de cómo ayudamos a aquellos chicos que no tienen la facilidad del internet o de contar con una computadora, además, ¿no? O sea, offline, online, el bajar materiales o qué otros recursos ellos pueden consultar que son igual de valiosos que algún recurso digital y que también les va a ayudar a este logro de aprendizaje, ¿no? Creo que sí nos queda mucho por hacer. Y yo, como última reflexión, diría que este es momento no solamente de la modalidad híbrida, sino de la colaboración, de cómo aprendemos todos a colaborar y a compartirnos estas buenas prácticas y estos buenos recursos y no tener, hoy en la mañana escuchaba yo, el no tener que descubrir el mar Mediterráneo, ese ya está descubierto. Entonces, más bien es cómo vamos hacia adelante y cómo nos apoyamos en la institución sin perder de vista que el centro es el estudiante. Gracias, Elsa. Laura, reflexiones finales. Sí, muchas gracias. Pues nada más me gustaría resaltar que el modelo híbrido, como lo conocemos ahorita, al menos aquí en la UNAM, pues es un ejemplo de cómo pueden implementarse. Ningún modalidad por sí misma cumple todas las necesidades de toda una población o de todo una muestra. Hay muchas formas en las que se puede hacer. Podemos mezclar de diferente manera. La que conocemos ahorita es todos confinados desde nuestra casa,
atendiendo sesiones por Zoom, pero el aplicarlo posteriormente no quiere decir que tenga que ser necesariamente igual. Se puede tener también esta clase cara a cara, acompañada, a lo mejor una clase sí, una clase no, para que permita una mayor flexibilidad al alumno y tener la justa dimensión de qué implica el papel de cada uno de los involucrados, la institución, el docente y en particular el alumno, que sería el centro del aprendizaje. Esas serían mis reflexiones y pues agradecer gratamente el que me hayan permitido estar aquí. Me llevo mucho aprendizaje de mis compañeras Elsa y Pilar. Igualmente. Y mucho por reflexionar sobre lo que implica este modelo y cómo mejorarlo. Muchas gracias, Laura. Ayer estábamos reflexionando con otros colegas el asunto de todos nuestros edificios. Ven que en mi fondo virtual está el campus de Ciudad Universitaria y así hay miles de edificios en todo el mundo que ahorita están vacíos, sin utilizarse. Y yo creo que la opción de quitarlos y volverlos a hacer no es opción. No hay manera de hacer eso, y menos con la situación económica que se nos está viniendo encima. Pero tenemos que repensar la combinación de recursos que tenemos para utilizarlos de la mejor manera posible. Yo creo que la modalidad híbrida o todos los sinónimos que ya comentamos no es una sola cosa aislada, ¿no? Como oía recientemente, por ejemplo, el modelo HyFlex, ¿no? Entonces hay una serie de matices diferentes, de combinaciones de las actividades cara a cara y las actividades en línea que nos pueden dar un amplio abanico de oportunidades para ejercer la docencia, para aprender y también para investigar, para dialogar y para colaborar, como ya dijeron ustedes. Yo creo que la educación no puede ni debe esperar a la vacuna. Y ahorita que hablamos de la vacuna, ojalá como sociedad y como especie nos volcáramos, como ahorita está volcada toda la industria y la comunidad científica a tener las vacunas más eficaces y con menos efectos adversos a corto plazo, a tener la mejor educación que podamos tener, ¿no? Yo creo que esto es algo muy importante. Y retomar la centralidad de la educación. Pues ha sido fascinante escuchar sus ideas, seguiremos trabajando en esto. Espero que en el año 2021 la comunidad académica del mundo se ponga de acuerdo en qué palabras usar para cada una de estas cosas. Lo veo difícil porque la misma palabra educación por sí sola seguimos discutiendo exactamente a qué nos referimos con ella. En general, ahora sí que la historia nos trae hacia el presente. Yo les preguntaría a ustedes, ¿cuál es el presente? ¿Cuál es la situación actual de la Universidad Abierta en México y Latinoamérica? ¿Qué tipo de profesores y estudiantes están participando en estos contextos? Si quieres, comenzamos contigo, Mario, para que le des continuidad a la idea del bloque anterior y contestar la pregunta de este bloque. Le agradezco mucho, doctor Melchor. Gracias por la oportunidad de darle continuidad a mi argumento. Justo es el tema de los dos problemas que tiene la educación, el tema de la educación en el mundo, que es la cobertura, y el segundo que les iba a comentar es el problema de la calidad. La calidad en el sistema universidad abierta, principalmente en nuestro país, se ha venido desarrollando de diversas formas y ha tomado diferentes matices en los diferentes niveles educativos de nuestro país. Voy a hablar en particular del nivel educativo a nivel superior. A nivel superior parece como que se ha desarrollado de manera distinta a como se ha desarrollado a nivel primaria, secundaria, preparatoria. Porque se asume que al llegar a este nivel, al nivel superior, hay manejo de diferentes herramientas, o ya hay un manejo de diferentes herramientas por parte de las personas que están estudiando en estos niveles. Cosa que resulta no siempre correcta, esta percepción, porque no nada más las personas que estudian, sino también las personas que enseñan en estos niveles tienen diferentes maneras o diferentes herramientas o diferentes capacidades de manejo de estas para poderlo desarrollar de manera estandarizada. Por eso es un gran problema el tema de la calidad. En el sistema de universidad abierta no tiene mucho tiempo que los organismos acreditadores de la calidad de la educación superior en nuestro país comenzaron a tomarla en consideración
este sistema para poder entrar a conocer de ellos y poderlos evaluar en su calidad. Esto acaba de pasar apenas en esta década que está terminando. Y considerando que el sistema universidad abierta de nuestro país ya va a cumplir 50 años, y pensar que apenas esta década comenzamos a evaluar su calidad, implica que pensemos, que consideremos que en ese ámbito tenemos todavía mucho que trabajar. Así es. Muy bien, Mario, muchas gracias. Pues maestra Silvia, ¿qué opina usted? Bueno, yo creo que, insisto, en la diversidad de las carreras, las características cambian, pero el típico alumno en el inicio eran alumnos realmente que habían iniciado la carrera y que la habían interrumpido. Entonces, la abierta les dio la oportunidad de continuar estudiando, les hizo las equivalencias y la gran mayoría terminó la carrera. Tal vez 30, 40 años después, pero lo hizo. Luego había los alumnos que querían estudiar por primera vez y eran en su mayoría adultos. Pero ya de los últimos años tenemos muchos que ya son alumnos que egresan de la preparatoria abierta de la UNAM. Entonces ya son alumnos de primer ingreso que ya tienen la experiencia de la enseñanza abierta y que continúan la carrera en la abierta precisamente por las necesidades de trabajo. Y los maestros, excepto a distancia, que hay maestros que solamente enseñan a distancia, la abierta son maestros que trabajan y enseñan en los dos sistemas. Por ejemplo, yo siempre fui maestra del escolarizado y de la abierta, siempre. Y el 70-80% son maestros de ambos sistemas. Muy bien, maestra Silvia. Pues Rocío, ¿cómo ves el panorama? ¿Cuál es la situación actual de la Universidad Abierta? Sí, yo recojo las dos intervenciones, tanto del doctor Arbizu y la maestra Vázquez, en el sentido que dos de las grandes problemáticas que enfrenta la universidad en lo general es precisamente el problema de acceso a las universidades y que esto implica no solamente el número de alumnos, sino también el requerimiento de profesores. Yo también sintetizaría que el perfil tanto de los estudiantes como de los profesores es la alternancia entre la vida personal, la vida académica y la vida profesional. Y esta me parece que exige formación tanto en el estudiante como en los profesores. Y esto está precisamente en el origen de la creación del sistema de universidad abierta, que en 1972 fue precisamente la matriz que permitió la generación, mejor dicho, la creación de universidades en todo el país, porque el SUA de la UNAM fue asesora precisamente de todas estas instituciones que crearon sus programas. Esto se discutió en una reunión de rectores convocada por la NUYES, donde conjuntamente tomaron acuerdos para la creación de estas universidades y orgullosamente UNAM, la universidad abierta, fue la asesora de todos estos proyectos nacionales. Las universidades tienen muchas funciones y en la actualidad se han convertido en actores muy activos en la sociedad. Sin embargo, en el corto plazo, en el mediano plazo, tenemos que ver cómo seguimos progresando, seguimos creciendo para beneficio de todo mundo. Entonces, yo les pediría en este último bloque algunas reflexiones, conclusiones finales. ¿Qué le dirían a las autoridades y a la sociedad sobre la universidad abierta y alguna conclusión? Empezaríamos con Mario, por favor. Claro que sí, doctor. Si me permite continuar con mi analogía. Recordarán que en la primera película, pues a Rocky no le va muy bien, ¿no? Le ponen una buena golpiza y termina no ganando la batalla. Esto depende mucho de la perseverancia y del enfoque que se tiene para poder sacar adelante un proyecto, ¿no? El sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia hoy en día está en esa lucha. Ha representado la pandemia un reto mayúsculo y ha implicado que se tengan que tomar medidas extraordinarias en todas las universidades y desde luego
pues muchas medidas extraordinarias y que han tenido algunas éxito, algunas no, dentro de nuestra máxima casa de estudios. Para eso, pues el futuro vislumbra muchos retos todavía, hay muchas cosas que tenemos que enfrentar. Sin embargo, se observa que se ha avanzado de manera importante. Si me permiten hablar un poco de la experiencia de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, con la plataforma educativa Aragón, hemos logrado resolver algunas de las problemáticas que se han presentado en otras universidades, que probablemente también en algunas otras entidades de la UNAM. Por ejemplo, un tema muy recurrente es el tema de la seguridad para que no se metan personas a las aulas, ¿no? A las salas de Zoom o a las salas de Google Meet, y que hagan ahí alguna broma o pongan cosas que no son adecuadas para la impartición de las clases, que ha sucedido mucho últimamente. La plataforma educativa Aragón, por ejemplo, que es la que usamos es en Google Meet, y por medio del convenio que se tiene con Google, a estas aulas no se puede meter nadie más, nadie que no tenga matrícula, nadie que no tenga la liga específica que se genera para el aula. Y aunque la compartan, si no tienen matrícula universitaria, no pueden ingresar a las aulas. De esta manera, la seguridad en las salas de Google Meet que se utilizan en la plataforma educativa Aragón, pues no son susceptibles de que caigan algunos hackers ahí a tratar de hacer sus bromas, ¿no? Como sucede en la plataforma Zoom o en el mismo Google Meet si no cuenta con estas seguridades, ¿no? Y hemos notado otras herramientas que se han hecho necesarias para evitar que se incurra en esos riesgos, y han salido exitosas. Hay otras que no, ¿no? En el tema, hay temas en los que hemos tenido muchos problemas, como el tema de la gestión administrativa, ¿no? La plataforma educativa Aragón requiere trabajar mucho en el sistema de gestión administrativa para poder sacar adelante los procesos de titulación, la entrega de los títulos, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchas áreas de oportunidad, pero también se han presentado retos que se pueden superar con la experiencia, con ir poco a poco avanzando y no darse por vencidos. Eso es más o menos lo que me gustaría comentar en este último apartado. Muchas gracias, Mario. Rocío, ¿alguna conclusión y reflexión final? Sí, gracias. Bueno, yo tengo un espíritu de esperanza, porque la historia de las universidades y en particular de los sistemas de universidad abierta nos remiten a la Segunda Guerra Mundial, que se paralizaron, pues Europa por lo menos. Y sin embargo, la universidad abierta permitió justamente acceder a continuar estudios, a iniciarlos, etc. Esto nos indica que la historia de la humanidad debe enfrentar retos muy fuertes y sin embargo la gente sale adelante. Otro segundo hecho es el movimiento del 68, que fue justamente el que contribuyó a la creación de estos sistemas de universidad abierta, todavía no eran a distancia, a nivel mundial. Entonces, quiere decir que todos esos hechos históricos hemos sido capaces de superarlos y seguir adelante. Una guerra, una pandemia, y seguramente no será el último acontecimiento social que tenemos que enfrentar. Esto ha permitido a posicionar estos sistemas, pero integrados, con una concepción integrada de convergencia tecnológica, de concepciones interdisciplinarias y, por supuesto, de integración de sistemas que son presenciales, abiertos y a distancia. Yo creo que ese es el futuro que nos depara. Y terminaría diciendo que justamente el día de ayer, la red de macrouniversidades para América Latina y el Caribe nombró como su presidente al doctor Enrique Graue. Conozco el sistema desde que inició la red de macrouniversidades y me parece muy importante cómo la UNAM nuevamente toma el liderazgo para apoyar a estas universidades haciendo una propuesta de una plataforma especialmente para la formación de profesores. Y volvemos al origen. Así se concibió el sistema de universidad abierta, precisamente
para la formación de profesores que estaban ingresando a la universidad de una enorme población de jóvenes, pero también se requería una enorme población de profesores. Entonces, me parece que este proyecto viene a ratificar ese principio del sistema de universidad abierta, que hoy será tan plural como todo lo que hemos dicho y que pues tiene un futuro que seguramente va a incrementar su población de estudiantes. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Rocío. Maestra Silvia, un último comentario. Por supuesto, estoy de acuerdo con los dos, con Rocío y con Mario, pero quisiera yo insistir, por ejemplo, el crecimiento ha sido desde que empezó la abierta, ¿no? Los grupos se crearon con la regla de máximo 15 alumnos. Yo puedo decir que excepto letras inglesas por el idioma, todas las demás carreras teníamos hasta 40 y 50 alumnos por grupo. O sea, no se respetó porque fue mucho más la demanda de lo que se pensó al inicio. Y ha seguido creciendo y ya hay carreras que se cierran en cierto número porque ya están saturadas. Así que lo que necesitamos es mucho más apoyo del gobierno para el presupuesto de la UNAM, porque yo sé que nos lo reducen en lugar de aumentarlo, pero también a la UNAM que de veras vea hacia la universidad abierta y a distancia. No digamos sistema, no, son universidad, es la universidad abierta y a distancia. ¿Qué necesita? Mayor número de profesores. Contamos con muy pocos profesores. Y ya recibimos bastantes alumnos en la distancia también. Entonces, lo que necesitamos es un verdadero apoyo y trabajar las tres modalidades juntas. Nadie es mejor que el otro, ¿no? Todos funcionamos, a veces bien y a veces mal, pero funcionamos. Entonces, esa sería la conclusión. Por favor, voltear a ver a la universidad abierta y a distancia y reconocerla. Ahora sí, gracias. Y muchas gracias, maestra Silvia. Pues es que la universidad en general tiene que replantearse como un todo, y parte de esa reflexión profunda debe de ser estas divisiones artificiales que han surgido por una serie de factores, pero que en la actualidad vemos que se deberían de hacer mucho más porosas, por no decir desaparecer, ¿no? Esto implica una serie de retos administrativos, culturales, pero yo creo que la misma palabra de abierta debe de motivarnos a seguir adelante, porque el confinamiento está agravando la de por sí dolorosa brecha digital que ya existía por nivel socioeconómico. Y la brecha digital, mientras más se agranda, impacta también en la salud de las personas, porque ahorita la pandemia nos enseña que tenemos que tener cierta literacidad digital para poder estar alertas con los informes de lo que está pasando y cómo protegernos, cómo cuidarnos, etc. Entonces yo creo que en estos momentos tan difíciles, como en Historia de dos ciudades, no estamos al mismo tiempo en el mejor de los tiempos, pero en el peor de los tiempos. Tomar lo mejor de estas llamadas modalidades, sistemas, un montón de términos que tienen significados diferentes para personas diferentes, pero al final del día yo creo que la palabra abierta representa conceptualmente lo que queremos lograr en educación: apertura de criterio, apertura de disminuir la desigualdad y seguir adelante, ¿no? Yo creo que es parte del reto que tenemos todos nosotros.